Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos vamos a sumergir en el fascinante mundo de las parábolas. Ya saben, esas historias que Jesús usaba para enseñar en los evangelios. Exactamente. Y para esta inmersión nos guiaremos principalmente por el análisis del pastor Joaquín Yabre en su libro Las parábolas del maestro. Un libro que, por cierto, recomiendo mucho. Me intriga mucho este tema. Siempre me ha llamado la atención cómo Jesús usaba historias en vez de dar una simple lección. ¿Qué las hace tan especiales? Bueno, la palabra parábola viene del hebreo mashal, que curiosamente significa mitad. Son como verdades a medias. ¿Verdades a medias? Sí, historias que nos invitan a completar la otra mitad conectándolas con nuestras propias vidas y experiencias. Ah, ya veo. Es como si nos dieran las piezas de un rompecabezas. Y nos animaran a armarlo nosotros mismos. Eso tiene mucho sentido. Porque obliga a la gente a pensar y a involucrarse con la enseñanza. Precisamente. Las parábolas se quedan grabadas en nuestra mente mucho mejor que los conceptos abstractos o los sermones largos. Y esto era especialmente útil en el contexto de la época, donde no todos tenían acceso a una educación formal. Claro, la gente podía recordar y compartir fácilmente esas historias. Y hay diferentes tipos de parábolas. Sí, las hay. Por un lado tenemos las comparaciones cortas, como cuando Jesús dice, el reino de los cielos es como wet. Ajá. Y por otro lado encontramos las narrativas más largas, con personajes e historias que se desarrollan, como la que usó el profeta Natán para confrontar al rey David. ¿Ah, sí? La parábola del hombre rico que roba la única oveja de un hombre pobre. Me impacta cómo Natán usó esa historia para despertar la conciencia de David, haciéndole ver la gravedad de su pecado. Exacto. A través de la historia, Natán logró que David conectara emocionalmente con la situación y reflexionara sobre sus propias acciones. Ahí radica el verdadero poder en una parábola bien contada. Y hablando de poder, Jesús a menudo llamaba a sus parábolas misterios. ¿Por qué usaba esa palabra? Es porque tienen algún significado oculto que debemos descifrar. Sí, Jesús usaba misterio para referirse a enseñanzas profundas sobre el reino de Dios. Enseñanzas que no eran evidentes a simple vista. Y no fue el único. El apóstol Pablo también hablaba de misterios. Así. Al referirse a la inclusión de los gentiles en el plan de Dios, algo que antes no se entendía. Suena a que hay que ser un detective para entender las parábolas. ¿Hay alguna clave secreta para descifrarlas? ¿Algún método infalible? No hay una fórmula mágica, pero podemos acercarnos a ellas con una mirada atenta, observar los detalles, entender el contexto histórico y cultural en el que fueron contadas, y considerar a quienes iban dirigidas. Claro. Todo eso nos ayudará a comprender su significado más profundo. Me parece un buen punto de partida. Entonces, ¿qué tal si que exploramos algunas de las parábolas más conocidas y su simbolismo? Empecemos con la parábola de la sal y la luz que encontramos en el Evangelio de Mateo. Me parece una excelente opción. Comencemos por la sal, un elemento que en la antigüedad tenía un significado mucho más amplio que el que le damos hoy. Representaba la preservación, la purificación, el valor, el pacto, incluso el juicio y la destrucción. Wow. No me imaginaba que la sal tuviera tantas connotaciones. ¿Y cómo se relaciona esto con la parábola? Jesús usa la sal para ilustrar el papel de los cristianos en el mundo. Así como la sal preserva los alimentos de la corrupción, los cristianos debemos ser una influencia positiva en la sociedad, preservando los valores morales y espirituales. Y al mismo tiempo, así como la sal da sabor, debemos ser agentes de cambio, llevando la luz del Evangelio a un mundo que a veces parece estar en tinieblas. Es interesante cómo Jesús utiliza un elemento tan cotidiano para transmitir una enseñanza tan profunda. ¿Y qué hay de la luz? ¿Cómo se conecta con el mensaje de la parábola? La luz, en este caso, se refiere a Jesús como el Mesías, la luz que ilumina al mundo, tal como lo describe el profeta Isaías. ¿Qué dice? Cuando dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Bellísimo. Y así como la luz disipa la oscuridad, Jesús vino a traer verdad, esperanza y salvación a la humanidad. Es una imagen muy poderosa. Y me parece que hay otras parábolas que también usan elementos de la naturaleza para transmitir sus enseñanzas. Por ejemplo, la de las aves del aire, los lirios y la hierba, ¿no es así? Así es. En esta parábola Jesús nos invita a observar la naturaleza que nos rodea, la abundancia de flores y pájaros en Palestina, para enseñarnos sobre la confianza en la providencia de Dios. Es como si nos dijera que si Dios cuida de la naturaleza con tanto detalle, ¿cuánto más cuidará de nosotros que somos sus hijos? Exactamente. Los lirios del campo, con su belleza efímera, y la hierba, que crece sin preocuparse por el mañana, son ejemplos de cómo Dios provee para todas sus criaturas. Y nosotros, que a menudo nos angustiamos por el futuro, podemos aprender de su ejemplo a confiar en el cuidado amoroso de nuestro Padre Celestial. Es un mensaje muy reconfortante, sobre todo en tiempos de incertidumbre. Y me llama la atención cómo Jesús incluso menciona a los gorriones, que se vendían a bajo precio en el mercado,
para enfatizar cuánto valora Dios cada vida humana. Es un detalle que nos habla de la inmensa compasión de Dios. Si incluso un pequeño pájaro tiene valor a sus ojos, ¿cuánto más nosotros, que somos creados a su imagen y semejanza? Es una verdad que nos llena de esperanza y nos invita a valorar nuestra propia vida y la de los demás. Cambiando un poco de tema, la parábola de la perla de gran precio siempre me ha parecido fascinante. Me intriga esa imagen del comerciante que lo vende todo para obtener la perla. Es una imagen que nos habla de la búsqueda apasionada del reino de Dios. El comerciante, al encontrar una perla de extraordinario valor, no duda en sacrificar todo lo que posee para adquirirla. De la misma manera, el reino de Dios es un tesoro tan valioso que merece la pena renunciar a todo para obtenerlo. Es como si la perla representara la esencia misma del reino de Dios, su belleza, su valor, su capacidad de transformar nuestras vidas. Exacto. Y así como el comerciante renuncia a todo por la perla, Jesús nos invita a poner el reino de Dios en primer lugar en nuestras vidas, por encima de cualquier ambición o posesión material. Era un desafío a nuestras prioridades. Nos hace pensar en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo, energía y recursos. Y hablando de inversiones, la parábola de la casa construida sobre la roca también nos habla de la importancia de construir nuestra vida sobre un fundamento sólido. Así es. Jesús compara a dos hombres que construían sus casas, uno sobre la roca y el otro sobre la arena. Sí, Cuando llega la tormenta, solo la casa construida sobre la roca permanece en pie. claro. Esta parábola nos invita a reflexionar sobre la base de nuestra vida. ¿En qué estamos construyendo? ¿En las modas pasajeras, las opiniones populares? ¿O en la palabra de Dios, que es eterna e inmutable? Es una imagen muy visual y fácil de recordar. La roca representa la obediencia a las enseñanzas de Jesús, mientras que la arena simboliza la superficialidad y la falta de compromiso. Y me parece que la parábola de la oveja perdida también tiene una fuerte carga emocional. ¿Cómo la podemos conectar con nuestra vida actual? En esta parábola, Jesús nos muestra a Dios como un pastor que busca afanosamente a la oveja que se ha perdido. No se conforma con las 99 que están a salvo, sino que sale en busca de la que está en peligro. Esta imagen nos habla del amor incondicional de Dios que no se rinde con nosotros, incluso cuando nos alejamos de Él. Es reconfortante saber que Dios siempre nos está buscando, que nunca nos abandona nuestra suerte. Y me parece que la parábola de los talentos también nos reta a tomar acción, a no quedarnos de brazos cruzados. En esta parábola, Jesús compara a los siervos que reciben talentos de su amo. A uno le da 5 talentos, a otro 2, y al último, solo 1. A cada uno conforme a su capacidad, como dice el texto bíblico. Y al regresar, el amo pide cuentas a sus siervos. Es interesante cómo la parábola destaca que cada uno recibe una cantidad diferente de talentos. Parece que Jesús está reconociendo la diversidad de dones y habilidades que hay entre las personas. Exacto. Y el mensaje central es que Dios espera que usemos esos talentos para su gloria, que los hagamos crecer y los pongamos al servicio de los demás. Claro. Los siervos que multiplicaron sus talentos recibieron elogios y más responsabilidades, mientras que el que escondió su talento fue reprendido. Es una llamada a la acción, a no enterrar nuestros talentos por miedo o inseguridad. Y me pregunto, ¿cómo podemos descubrir esos talentos que Dios nos ha dado? A veces no es tan fácil identificarlos. Es cierto, a veces nuestros talentos están ocultos o no los hemos desarrollado plenamente. La clave está en prestar atención a lo que nos apasiona, a lo que hacemos con facilidad y alegría, aquello que nos hace sentir vivos y conectados con un propósito mayor. Y también podemos pedirle a Dios que nos muestre nuestros talentos y nos guíe en su desarrollo. Me gusta esa idea de pedirle a Dios que nos ilumine en ese proceso. Y hablando de procesos, la parábola del grano de mostaza nos habla de un crecimiento que a veces es invisible a simple vista. Así es. Jesús compara el reino de Dios con una semilla de mostaza, que aunque es la más pequeña de todas las semillas, crece hasta convertirse en un gran arbusto, donde las aves del cielo pueden anidar. Esta parábola nos enseña que el reino de Dios, aunque sus inicios parezcan insignificantes, tiene un poder transformador que se expande gradualmente, hasta alcanzar dimensiones impresionantes. Es como una fuerza invisible que va actuando en el mundo, transformando corazones y realidades. Y la parábola de la levadura también nos habla de un proceso similar, ¿no es así? Exactamente. La levadura, aunque invisible a simple vista, tiene el poder de fermentar toda la masa. Jesús usa esta imagen para ilustrar cómo el reino de Dios, aunque invisible en sus inicios, va transformando el mundo de manera gradual pero profunda, impactando la sociedad desde adentro. Es una imagen que nos invita a la paciencia, a confiar en que la obra de Dios se está llevando a cabo, aunque no siempre la veamos de manera inmediata. Y ya que hablamos de paciencia, la parábola del tesoro escondido y la del campo nos hablan de un valor tan grande que merece la pena renunciar a todo para obtenerlo. Así es.
En la parábola del tesoro escondido, un hombre encuentra un tesoro en un campo y vende todo lo que tiene para comprar ese campo. Y en la parábola del campo, un hombre encuentra una perla de gran valor y vende todo lo que tiene para comprarla. Estas parábolas nos enseñan que el reino de Dios es tan valioso que no debemos dudar en sacrificar todo lo demás para obtenerlo. Es como si Jesús nos dijera, no te conformes con las cosas superficiales de este mundo, busca la verdadera riqueza, la que se encuentra en Dios y en su reino. Exactamente. Y esa búsqueda implica un compromiso radical, una decisión de poner el reino de Dios en primer lugar en nuestras vidas, incluso si eso significa renunciar a cosas que antes considerábamos importantes. Es un llamado a vivir con un propósito trascendente, a buscar lo que realmente tiene valor eterno. Y hablando de eternidad, la parábola de la red nos presenta una imagen del juicio final, un tema que a veces puede resultar un poco inquietante. La parábola de la red nos muestra unos pescadores que echan una red al mar y recogen toda clase de peces. Al final separan los peces buenos de los malos. Jesús usa esta imagen para ilustrar el juicio final, donde Dios separará a los justos de los injustos. Es una imagen que nos recuerda de la importancia de vivir preparados para ese momento, de tomar decisiones que nos llevan a estar del lado de los justos. Y ya que hablamos de decisiones, la parábola de los dos cimientos nos muestra la importancia de elegir la base sobre la que construimos nuestra vida. En esta parábola, Jesús compara a dos hombres que construyen sus casas, uno sobre la roca y el otro sobre la arena. Cuando llega la tormenta, solo la casa construida sobre la roca permanece en pie. La roca representa la obediencia a las enseñanzas de Jesús, mientras que la arena simboliza la superficialidad y la falta de compromiso. Es una parábola que nos invita a reflexionar sobre nuestras prioridades. ¿En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo, energía y recursos? ¿Estamos construyendo nuestra vida sobre algo sólido y duradero o sobre algo que se derrumbará ante la primera prueba? Es una pregunta que todos debemos hacernos, y la respuesta determinará nuestro destino eterno. Es un llamado a la responsabilidad, a tomar conciencia de que nuestras decisiones tienen consecuencias. Y hablando de consecuencias, la parábola del siervo vigilante nos habla de la importancia de estar preparados para la venida del Señor. En esta parábola, Jesús compara a los siervos que esperan el regreso de su amo. El siervo fiel y prudente es aquel que está preparado y trabajando cuando su amo llega. Y el siervo que no está preparado es reprendido por su negligencia. Es una parábola que nos invita a la vigilancia, a vivir con la conciencia de que Jesús puede regresar en cualquier momento. Y no se trata solo de estar esperando pasivamente, sino de estar activos, sirviendo a Dios y a los demás con fidelidad. Exacto. La espera no es pasiva, sino activa. Implica poner en práctica las enseñanzas de Jesús, amar a nuestro prójimo, compartir el Evangelio y vivir en constante preparación para el encuentro con nuestro Señor. Es un recordatorio poderoso de que nuestra fe no se trata solo de creer, sino de vivir de acuerdo a lo que creemos. Y hablando de acciones, la parábola de los dos hijos nos muestra que las palabras no siempre se traducen en hechos. En esta parábola, un padre pide a sus dos hijos que trabajen en la viña. El primero dice que no irá, pero luego se arrepiente y va. El segundo dice que sí irá, pero no lo hace. Interesante. Jesús nos enseña que la verdadera obediencia no se encuentra en las palabras, sino en las acciones. Es como cuando prometemos algo y no lo cumplimos. A veces es más fácil decir que hacer. ¿Y qué nos dice esta parábola sobre la relación con Dios? Nos muestra que Dios valora la autenticidad y la coherencia. No se trata de aparentar ser buenos, sino de vivir de acuerdo a su voluntad. El hijo que finalmente obedeció, aunque al principio se negó, demostró un cambio genuino de corazón, y eso fue lo que agradó al Padre. Es una lección sobre la importancia de la integridad, de ser personas de palabra y de hechos. Y hablando de apariencias, la parábola del fariseo y el publicano nos confronta con nuestra propia justicia. El fariseo, orgulloso de su propia justicia, se compara con el publicano, un pecador arrepentido. Jesús nos enseña que Dios mira el corazón, no las apariencias. La verdadera humildad consiste en reconocer nuestra necesidad de la gracia de Dios. Es un llamado a ser humildes, a no creernos mejores que los demás. La actitud del publicano que reconoce su pecado y pide misericordia es la que realmente agrada a Dios. Y hablando de la gracia de Dios, la parábola de la fiesta de bodas nos muestra la inmensidad de su amor y su deseo de que todos participemos de su reino. En esta parábola, un rey prepara una gran fiesta de bodas para su hijo, pero los invitados que había elegido inicialmente rechazan la invitación. Entonces el rey envía a sus siervos a invitar a todos los que encuentren en las calles, sin importar su condición social o su pasado. Es una imagen poderosa del amor inclusivo de Dios, que no hace distinciones ni pone barreras para entrar en su reino. La invitación está abierta para todos. Exactamente. Y la parábola nos advierte sobre las consecuencias de rechazar esa invitación. Podemos perdernos de una gran bendición por nuestra propia indiferencia, orgullo o por anteponer nuestras propias prioridades. Es como si estuviéramos rechazando un regalo invaluable por no darle la importancia que merece.
Y hablando de regalos, la parábola de los obreros de la viña nos enseña que la recompensa de Dios no se basa en el tiempo o el esfuerzo, sino en su gracia. En esta parábola, el dueño de una viña contrata a obreros a diferentes horas del día, pero a todos les paga el mismo salario al final. Ajá. Los que habían trabajado todo el día se quejan, pero el dueño les recuerda que ha cumplido con su parte del trato. Recuerdo que esta parábola me hizo pensar mucho en la justicia y la generosidad de Dios. ¿Cuál es la enseñanza principal que Jesús nos quiere transmitir con esta historia? Jesús nos enseña que la salvación es un regalo de la gracia de Dios, no algo que podamos ganar por nuestros méritos o esfuerzos. No importa cuándo nos unimos a su obra, su amor y su recompensa son los mismos para todos. Es una verdad que nos libera de la presión de tener que ganarnos el favor de Dios. Su amor es incondicional y está disponible para todos. Y hablando de disponibilidad, la parábola del amigo inoportuno nos anima a perseverar en la oración, incluso cuando parece que Dios no nos escucha. Un hombre que necesita pan para un amigo que llega de improviso llama a la puerta de su vecino a medianoche. Aunque al principio el vecino se niega, finalmente le da lo que necesita, debido a su insistencia. Jesús nos enseña que si nosotros, siendo imperfectos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Es una promesa que nos llena de confianza y nos anima a no rendirnos en la oración. La persistencia, la fe y la confianza en la bondad de Dios son claves para recibir su respuesta. Y hablando de confianza, la parábola del mayordomo infiel nos advierte sobre la importancia de ser sabios y responsables en la administración de los bienes que Dios nos ha confiado. El mayordomo, que es acusado de malgastar los bienes de su amo, busca una manera de asegurarse su futuro, haciendo favores a los deudores de su amo. Jesús usa esta historia no para elogiar la deshonestidad, sino para enseñarnos a ser astutos en la administración de los bienes espirituales. Es una parábola que nos desafía a pensar en cómo estamos utilizando los recursos que Dios nos ha dado, nuestro tiempo, talentos, posesiones, relaciones. ¿Los estamos utilizando para nuestro propio beneficio o para el bien de los demás y la gloria de Dios? Es una pregunta que debemos hacernos con honestidad. La verdadera sabiduría consiste en invertir nuestros recursos en lo que tiene valor eterno, en construir un tesoro en el cielo, donde ni la pulilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Es un recordatorio de que nuestra vida en la tierra es temporal y que debemos enfocar nuestras energías en lo que realmente importa: amar a Dios, servir a los demás y extender su reino. Y hablando de la brevedad de la vida, la parábola del rico insensato nos advierte sobre los peligros de acumular riquezas para nosotros mismos, sin pensar en la eternidad. El hombre rico que acumula grandes riquezas piensa solo en su propio bienestar y no se preocupa por Dios ni por los demás. Dios le llama necio porque no ha considerado su propia alma. Es una parábola que nos confronta con la superficialidad del materialismo. Las riquezas terrenales no nos pueden dar la verdadera felicidad ni la vida eterna. Exacto. La verdadera riqueza se encuentra en Dios, en su amor, en su gracia, en su reino. Y esa riqueza no se pierde, no se corrompe, no se puede robar. Es un llamado a buscar la verdadera satisfacción, la que se encuentra en una relación viva con Dios y en el servicio a los demás. Hablando de servicio, la parábola del buen samaritano nos reta a amar a nuestro prójimo, sin importar quién sea, incluso si es nuestro enemigo. Un hombre es asaltado y herido en el camino a Jericó. Un sacerdote y un levita pasan de largo, pero un samaritano, un extranjero despreciado por los judíos, se detiene a ayudarlo. Jesús nos enseña que nuestro prójimo es cualquier persona que necesita nuestra ayuda, sin importar su raza, religión, condición social o cualquier otra diferencia. Es una parábola que nos desafía a romper con los prejuicios y a abrir nuestro corazón a la compasión. El amor al prójimo no conoce fronteras ni exclusiones. Así es. El buen samaritano es un ejemplo de amor desinteresado, de entrega generosa, de compasión sin límites. Es un modelo a seguir. Un llamado a ser agentes de misericordia y sanación en un mundo que a menudo está lleno de indiferencia y egoísmo. Y ya que hablamos de la necesidad de ayuda, la parábola del juez injusto y la viuda persistente nos anima a perseverar en la oración, incluso cuando parece que Dios no nos escucha. La viuda que busca justicia no se rinde ante la indiferencia del juez. Y finalmente, el juez, aunque es injusto, accede a su petición, por la insistencia de la viuda. Jesús usa esta historia para enseñarnos que si la viuda con su persistencia logró convencer al juez injusto, cuánto más nuestro Padre Celestial, que es bueno y justo, escuchará nuestras oraciones. Es una parábola que nos llena de esperanza y nos anima a seguir orando con fe y confianza, sabiendo que Dios escucha nuestras súplicas y actuará en el momento oportuno. Y hablando de esperanza, la parábola del Hijo Pródigo nos muestra la inmensidad del amor y la misericordia de Dios, que siempre está dispuesto a perdonarnos y a recibirnos con los brazos abiertos. El hijo menor, que ha malgastado su herencia, regresa arrepentido a casa de su padre,
Y el padre, lejos de rechazarlo, lo recibe con alegría, celebrando su regreso con un gran banquete. Qué hermosa imagen. Es una imagen conmovedora del amor incondicional de Dios, que nos espera siempre, sin importar lo que hayamos hecho. Es una parábola que nos consuela y nos anima a acercarnos a Dios con confianza, sabiendo que Él siempre nos recibirá con amor y misericordia. Y ya que hablamos del corazón de Dios, la parábola del rico y Lázaro nos confronta con la realidad del juicio final y las consecuencias de la indiferencia ante el sufrimiento de los demás. El hombre rico, que vive en opulencia, ignora al pobre Lázaro que está a su puerta, y después de la muerte, sus destinos se invierten. El rico sufre en el Hades, mientras que Lázaro es consolado en el seno de Abraham. Jesús nos enseña que la verdadera riqueza no se mide por las posesiones materiales, sino por nuestra relación con Dios y con nuestro prójimo. Es una parábola que nos invita a la reflexión y a la acción. No podemos ser indiferentes al sufrimiento de los demás. Debemos ser compasivos, generosos y justos. Así es, el amor al prójimo es una expresión fundamental de nuestra fe. Qué viaje tan enriquecedor ha sido esta inmersión en las parábolas de Jesús. No son simples historias, sino tesoros de sabiduría, tesoros que nos guían en nuestro camino de fe. Es cierto. Cada parábola es una ventana al corazón de Dios, un espejo que refleja nuestra propia vida, y un mapa que nos señala el camino hacia la verdadera felicidad. Y ahora, te invitamos a reflexionar. ¿Qué parábola te ha resonado más profundamente? ¿Qué te está invitando Jesús a cambiar o a poner en práctica en tu propia vida? Que las parábolas de Jesús te inspiren a vivir con mayor amor, sabiduría y propósito. Hasta la próxima inmersión.